Bueno, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que se conectan desde distintos lugares. Veo aquí compañeras desde Yaracuy, de Amazonas, de, ¿Dónde? Ah, en de práctica. Caracas. Sí, no, ¿dónde estábamos? No. Permítanme un segundo para poder, por favor, les pido a las compañeras que silencien sus micrófonos. ¿Dónde? Un segundito que vamos a silenciar a todos antes de que comencemos, mejor. Milicia. Ajá, milicia. Discúlpame, Andrea, no veo Ahora te las pongo como actividades de... anfitriona. No, es que Ah, tienes que ser anfitriona, pero no lo ok, hice porque estabas hablando, por eso. ok. Pero, eh, bueno, ¿Continuamos? Oh, sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que se conectan desde distintos lugares del país. Eh, Agradecemos el interés que tienen en acompañarnos en este interesante y pertinente foro que tendremos el día de hoy. En esta ocasión vamos a abordar un tema urgente y fundamental, como lo es la violencia política de género entre el lawfare y el fascismo. Para ello quiero agradecer profundamente a las organizaciones que hicieron posible este espacio, a la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Venezolana de Juristas y el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos y el Centro para el Pensamiento Intersaber. Antes de comenzar, les quiero invitar a todas y todos los que están conectados que cualquier pregunta o reflexión que surja durante las intervenciones de las ponencias la puedan plantear directamente en el chat. Al final, Muy bien. parece que se nos quedó congelada, Lorena. Tenemos. Yo creo que tiene problemas con el internet. Bueno, entonces vamos a hacerle a continuar nosotras y esperemos que se pueda conectar bien Lore porque se nos ha ido, me parece. Bueno, vamos a admitir a alguna gente más que está por admitir acá en sala de espera y luego retomamos, ¿eh? por la paz, por la paz, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos, integrante de la comisión directiva de la Asociación Americana de Juristas en la rama argentina y militante feminista por la paz y defensora de los derechos humanos. Paola, tienes la palabra. Buenas tardes a todas las personas que están compartiendo junto a nosotras en el día de hoy este foro sobre el lawfare, entre la violencia política de género y el fascismo. Gracias por estar acá, gracias por esta invitación. En nombre del MOPASOL y de la Asociación Americana de Juristas, rama argentina, quiero agradecer a este encuentro, por este encuentro, a la Asociación Venezolana de Juristas y a Intersaber. Queremos dedicar nuestra exposición a la memoria de Piedad Córdoba, lideresa afrocolombiana, artífice de la paz de Colombia, militante política sometida al lawfare en los últimos años del siglo XX y del siglo XXI también. Piedad Córdoba fue objeto de todo tipo de violencias. La violencia política de género dirigida contra ella es un capítulo de la infamia de la guerra en nuestra América aún no dimensionado con profundidad. Ella salió victoriosa en 2 ocasiones del lawfare. Que su memoria de lucha nos acompañe siempre.
Como activistas por la paz y como abogadas, Andrea y yo venimos trabajando, acercándonos al estudio de la violencia política de género y al fascismo desde nuestros estudios y militancia contra la guerra en nuestra América. La mentira es una herramienta siempre utilizada en las guerras desde la antigüedad. La mentira como arma de guerra moviliza los sentimientos y las fantasías de los seres humanos y nos lleva a odiar y amar cualquier cosa, aun aquellas que nos destruyen. Vivimos una guerra no convencional y multidimensional, que se despliega como golpes de Estado, como lawfare o guerra jurídica, y como bloqueos económicos y financieros, que está inspirada esta guerra en la conocida doctrina Monroe, que durante 200 años nos ha condenado a padecerla con distintas características e intensidades. Hoy hablaremos de una parte de esa guerra bicentenaria donde la mentira ha tenido un rol estratégico, dada la guerra cognitiva desplegada contra nuestros pueblos. La revolución tecnológica implicó la revolución de los dispositivos de creación de mentiras y su propagación. La Internet ha sido un escenario de guerra para nuestros pueblos y hemos participado, por lo menos desde Argentina, como víctimas de ella, como niños y niñas inocentes en un parque de diversiones. Hay autores como Federico Filchenstein que hablan sobre el concepto de la mentira fascista y sostiene que a partir del análisis de las mentiras del fascismo en el pasado se pueden entender mejor nuestro extraño presente. Y señala que un elemento central de la mentira fascista es la proyección. Los fascistas siempre niegan lo que son y atribuyen sus propias características, su responsabilidad y su propia política totalitaria a sus enemigos. Nos interesa ahora abordar una de las grandes mentiras fascistas que ha sido utilizada desde los inicios de este siglo XXI hasta el día de hoy para destruir a las víctimas del sistema opresivo del capitalismo que luchan contra él y que es una de las causas del escalamiento de la violencia política de género en nuestros días. La ideología de género. La ideología de género. Comprendemos a este concepto como un arma de guerra en la guerra cognitiva. Se utilizó para deslegitimar, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia y fue el caballo de batalla en los púlpitos de las iglesias para que votaran por el no en el referéndum que buscaba darle apoyo con el voto popular a los acuerdos de paz de La Habana. También fue utilizado este concepto para demonizar a lideresas en varios países de la región, donde Brasil vivió casos dramáticos, como el de la filósofa y candidata gobernadora de Río de Janeiro por el PT, Márcia Tiburi, que debió exiliarse, pues fue convertida en una mujer bomba, término que ella misma explicó en el libro "Y si el blanco fueras tú". Podemos afirmar que es un arma que despliega una violencia letal. También se ha utilizado para impedir el avance de la educación sexual integral y del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como al matrimonio igualitario. Pero, ¿qué es la ideología de género? Desde el feminismo hablamos de género. En un sentido amplio, el género hace referencia a la experiencia vital de ser un cuerpo en el mundo y de serlo de una forma determinada. Habitar un cuerpo es vivir una complejidad histórica, y en tanto histórica está en movimiento, en transformación. Una típica pregunta de los estudios de género es: ¿qué es una mujer? ¿Qué desea una mujer? ¿Cómo se construye una mujer? Los estudios sobre el género tienen la capacidad de provocar una fuerte sensación de amenaza, porque develan la enorme desigualdad de clase, de raza y género, que con la consecuente ausencia de libertad sobre los cuerpos, aún si son estudios que piensan la igualdad,
respecto de todas las personas, y no solo de las blancas heterosexuales del norte global, ya que la existencia del imperialismo y del colonialismo es tangible en nuestros cuerpos. Los estudios sobre el género en las mujeres y diversidades que viven en países de nuestra región tienen el trauma en sus cuerpos del bloqueo, del lawfare, de los golpes de Estado y la guerra no convencional que nuestros pueblos sufren. Hablar de los cuerpos de las mujeres palestinas es hablar de la maternidad como resistencia al exterminio, es hablar del trauma del genocidio, de la falta de agua, de las torturas, de los campos de concentración, de la cárcel, del hambre, del apartheid. Hablar de los cuerpos de las mujeres y diversidades en la selva amazónica de Brasil o Colombia, de los Andes bolivianos, peruanos, de todas ellas como personas iguales, evidencian el imperialismo y el colonialismo. Los cuerpos, nuestros cuerpos, son documentos históricos de la historia de nuestros pueblos. Defender el deseo en ellos, la igualdad en su tratamiento y por tanto libre de elecciones, es también construir emancipación. Los estudios sobre el género han demostrado que el trabajo de reproducción y cuidado de la vida, que es no remunerado, lo hacen cuerpos de mujeres en su gran mayoría, y han probado que si a esas horas de trabajo de cuidados se les pusiera una remuneración básica, podríamos afirmar que es el sector que más aporta al PBI de un país, por arriba de la industria y el comercio. Los estudios sobre género explican que no son nuestras condiciones o características biológicas las que determinan que una persona deba cocinar y limpiar para otras personas durante toda la vida, y que en realidad son construcciones sociales e históricas vinculadas a la dominación, que imponen expectativas sociales a cumplir, dependiendo de si naciste con una vagina o un pene, y tu piel tiene un color determinado, y si naciste en una familia del privilegio o empobrecida. Como un mecanismo propio del fascismo, se ha creado una fantasía instalada como verdad, la cual vincula al miedo a la destrucción que habita las sociedades actualmente con la llamada ideología de género. Se le atribuye la capacidad de destruir la familia, la infancia, el ambiente, producir guerras y empobrecer a las personas. Viene a destruirlo todo. El odio se fomenta y se racionaliza a través de la rectitud moral, de modo que las personas que han sido perjudicadas y destruidas por movimientos de odio pasan a ser agentes de la destrucción. Estas proyecciones invertidas estructuran la fantasía del género. Judith Butler se pregunta, ¿quién quiere destruir a quién? ¿Cómo es posible que formas de sadismo moral compartido y creciente se hagan pasar por un orden virtuoso? Aquel concepto de ideología de género es un arma de guerra, utilizado y creado para destruir todo intento de construcción de posibilidades de igualdad para la libertad de los cuerpos de las personas. Allí, en ese concepto, habita un fuerte componente fascista. La concepción del supremacismo, ya sea de raza, de género, clase, es la piedra angular de este capitalismo fascista. En el fascismo, la idea de igualdad es destruida, es negada, es combatida. Es un capitalismo al desnudo. Por ello, han creado este concepto de ideología de género, que busca destruir a las víctimas del sistema que luchan por sus derechos a la igualdad para el ejercicio real de la libertad. Esta arma de guerra señala como responsables de la destrucción, en primer lugar, de la familia y la infancia, a los estudios de género. Pero con el avance de otras luchas, como las que crecen contra el cambio climático, también han hecho utilización de la ideología de género para desprestigiar estas luchas. Ahora es importante expresar esta pregunta de qué es la violencia política de género. Pues es un concepto nuevo, pero una realidad antigua.
Nace como concepto y ámbito de debate y análisis en las ciencias sociales en América Latina, en nuestra América. La designación de violencia y acoso político contra las mujeres surgió como tal por primera vez en el año 2000 en Bolivia, cuando un grupo de concejalas convocó a una reunión sobre el tema en la Cámara de Diputados de Bolivia. Curiosamente, es el mismo año 2000 en el que surge el arma de guerra conocida como ideología de género, creada por el Vaticano y adoptada por toda la internacional fascista en el siglo XXI. La violencia política de género no es un hecho de afectación individual, es un hecho de implicancias colectivas, pues truncar la existencia en la vida política de una mujer es truncar a todas las mujeres que ella representa. Se conoce a la violencia política contra la mujer, al igual que otras formas de violencia de género ya conocidas, como la violencia física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y económica, que pretende limitar o incluso impedir la participación de las mujeres en la vida pública, política y partidaria. La forma extrema de la violencia política de género es el femicidio. Puede haber femicidio político cuando la mujer es eliminada de la vida política aunque permanezca con vida. En el caso de Loeffler, la proscripción política de una mujer es una muerte política, es un femicidio político. El fascismo es un proceso histórico, mafioso y de clase que busca la deshumanización total para la apropiación sin límite y la maximización de la ganancia. La mentira y la violencia política son sus herramientas letales de deshumanización. Es el lawfare, la guerra jurídica, quien aniquila. Las mentiras construidas en torno a la ideología de género han habilitado el odio en la sociedad, pero en la guerra jurídica o lawfare, esas mentiras no solo han creado una realidad fantástica, sobre la que se ha transformado la propia realidad, sino que ha habilitado a hacer real la idea de aniquilar a esas mujeres como una acción necesaria para el bienestar de la sociedad, para detener la destrucción de la sociedad. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue diputada y la primera presidenta y vicepresidenta de la historia argentina, nos permite ejemplificar lo que estamos exponiendo en este momento. Las mentiras construidas sobre su persona y su forma de ejercer los cargos públicos, que detentó por el voto popular, fueron instalados por los medios de comunicación y el poder mafioso. La mentira legitimó y fomentó el odio, y con ello se dio inicio a un proceso de violencia política de género contra ella que logró deshumanizarla, lo que concluyó en su intento de magnicidio. Allí, esas mentiras tomaron estado de realidad, fueron la herramienta con las que día a día se despojó a Cristina Fernández de Kirchner del derecho a la verdad. Aquello hizo posible que el Poder Judicial argentino iniciara una interminable persecución judicial. ¿Pero qué se ha logrado con su persecución? Se ha logrado endeudar a la Argentina como ningún otro país en el mundo. Quienes viven de su trabajo en Argentina hoy no participan de la riqueza colectiva. Se ha entregado a un régimen colonial los recursos naturales, se ha desregulado el sistema financiero, se desreguló la forma en que se fijan los salarios y los precios de todo lo necesario para la vida humana. Se ha destruido gran parte de las herramientas del Estado para proteger y garantizar derechos que se conquistaron para las mujeres y diversidades. En la causa que se investiga su intento de homicidio, se ha solicitado por parte de Cristina Fernández que se califique como una forma de violencia política de género. El abogado de los imputados como autores materiales ha pedido que Cristina comparezca para que, previo a la calificación del delito, manifieste si se autopercibe mujer, en una evidente provocación acerca de su género, porque, no nos olvidemos, siempre se trató de ella como mujer.
Nosotras afirmamos que el techo de cristal real de las mujeres en nuestra América es el lofer. Y respecto al ejercicio de la violencia política, es importante señalar que hay una feminización del poder fascista, mafioso, que sirve a los intereses del imperio que nos hace la guerra. Las dictadoras Yanine Áñez en Bolivia y Dina Boluarte en Perú son ejemplos de ello. Que el Comando Sur elija a una mujer como generala también es un ejemplo de la feminización de la dominación imperial. Consideramos que es necesario construir una fuerza antifascista de paz, inspirada en las que ya se crearon en otros tiempos, como el conocido Socorro Rojo, para que, en primer lugar, podamos solidarizarnos con las mujeres que sufren violencias políticas de género, que sufren las mentiras fascistas, crear espacios de estudio e investigación de esas violencias y mentiras, espacios de denuncias internacionales que nos permitan luchar contra la soledad en la que muchas veces las mujeres transitan esa guerra plagada de violencia y de mentiras, que nos permita proteger a las víctimas de esta guerra, que les ofrezca apoyo psicológico, legal y económico, seguridad si fuese necesario, que cree herramientas de defensa para las mujeres lideresas de proyectos de transformación que sean asediadas por las mentiras, por la violencia política de género, por la persecución de la guerra judicial o lawfare. Se requiere del acceso a conocimientos técnicos que muchas veces son inaccesibles para las víctimas cuando, por ejemplo, la violencia política es digital. Las herramientas de la defensa antifascista también necesitan su revolución tecnológica. Pero lo más importante es concientizar sobre la capacidad destructiva que tienen armas como la mentira y la violencia política de género en la guerra conocida como lawfare. Su subestimación ha sido una de las causas más importantes de nuestras derrotas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Perdón. Muchas gracias, Paola, por tu valiosa exposición, clarísima sobre la ideología de género como arma de guerra contra las mujeres para limitar nuestro acceso a la libertad y al ejercicio político. Retomo ideas sobre el lawfare como la guerra jurídica y el fascismo, la feminización del fascismo, como ha venido tomando cuerpo en los últimos 10 años. Entonces, gracias por ese paseo por el tiempo y cómo ha sido este avance. A continuación, escucharemos a la abogada Andrea Blausick, también compresidenta del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, secretaria general de la Asociación Americana de Juristas de la rama argentina y una reconocida militante feminista por la paz y defensora de los derechos humanos. Adelante, Andrea. Bueno, muchas gracias Lorena, querida. Muchas gracias Gisela Jiménez por habernos convocado, por haber pensado esta actividad y darnos la oportunidad de expresarnos aquí sobre estos temas tan necesarios y urgentes, ¿no? Para nosotras y para nuestros pueblos. Bueno, mi intención va a ser complementar la exposición de mi compañera Paola, que como ven estamos acá juntas, y así militamos y así transitamos la vida en general, desarrollando un poquito más el tema del lawfare, ¿no? El concepto de lawfare, a qué nos referimos, sobre qué hablamos, ilustrar algunos casos. Nosotros vamos a hablar desde los dos lugares que habitamos, que son nuestras dos organizaciones, que una es la Asociación Americana de Juristas y la rama argentina, y la otra es el MOPASOL, ¿no? El Movimiento por la Paz de la Argentina. Tal como siempre lo remarca nuestra presidenta de la J Rama Argentina, la doctora Claudia Roca,
nuestra asociación, la Asociación Americana de Juristas, viene ocupándose del tema lawfare desde hace ya bastante tiempo, en realidad desde antes que se le llamara lawfare o que fuera tan popularmente conocido como lawfare. ¿Por qué? Porque ha venido estudiando y denunciando el plan de dominación diseñado desde el poder económico internacional, hoy devenido en lo que algunos llaman tecnofeudalismo, e implementado a través de la persecución judicial. Esta estrategia fue analizada y planificada ya por los expertos de la CIA en los años 80, 1980, 1986, y plasmada en los no tan conocidos, pero llamados documentos de Santa Fe. Los documentos de Santa Fe son documentos de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, redactados justamente en la ciudad de Santa Fe, Estados Unidos, entre los años 80 y 86. Fueron inspirados frente al temor de la propagación izquierdista en la región, en América Latina, y han servido como base operativa al fortalecimiento de la política de dominación estadounidense para nuestra región a partir de esos años. Como modo de planificación y como consecuencia de esta planificación se implementó el llamado Consenso de Washington y se fue entretejiendo la poderosa Red Atlas o Atlas Network, que hoy, al día de hoy, conecta más de 450 ONGs y fundaciones o asociaciones civiles que llevan adelante lo que también la derecha ahora llama batalla cultural, tan necesaria para el armado y sostenimiento del lawfare. ¿Cómo se vinculan los documentos de Santa Fe al Poder Judicial? Bueno, el llamado Santa Fe II, el que es del año 86, hace hincapié en la implementación de la dominación económica, promoviendo la destrucción de la cultura marxista, como le llaman, y las estructuras estatales en general. Y destaca que Estados Unidos debe apoyar con asistencia financiera y técnica al desarrollo de un sistema judicial independiente. Cada vez que veamos o escuchemos hablar de un sistema judicial o un poder judicial independiente, en realidad ya sabemos que se trata de independencia independencia de los poderes populares, pero absoluta dependencia de los poderes fácticos o del poder económico. Este es el eufemismo que usan para cuando hablan de poder independiente. Con esa estrategia delineada se replicó el modelo de la nefasta Escuela de las Américas, famosa en los años 70 por reclutar y adoctrinar a los militares de nuestra región, replicándolo o llevándolo a escuelas de formación de jueces y de fiscales, a los cuales los llevan a estas escuelas para adoctrinarlos y formarlos como instrumentos del lawfare. Ya una vez montado y afinado el aparato judicial, se comienza a aplicar el lawfare con la excusa de la corrupción para atacar a los gobiernos y dirigentes progresistas o de izquierda, luego de esta oleada de gobiernos progresistas y de izquierda, ya bastante entrados los años 2000, ¿no? Hoy en nuestra América el lawfare no se reduce al asedio contra partidos y dirigentes políticos vinculados al progresismo solamente, sino que también ha avanzado en la punición y represión de la protesta social y la criminalización de los movimientos de militancia y resistencia contra las políticas de ajuste, el desguace del Estado y la represión contra sectores populares, utilizando el Poder Judicial, las ONG que mencionábamos antes, todas financiadas a través de distintas agencias de los Estados Unidos, aún varias de las que se suponen progresistas, y los medios hegemónicos de comunicación persiguiendo a jueces y a fiscales y periodistas que no se alineen como instrumentos de esta guerra jurídica, ¿sí? O sea, tenemos dos acciones o acciones de doble vía respecto a los operadores de justicia. Por un lado, el adoctrinamiento, la presión y la bajada de línea sobre ellos, y a aquellos que no se alineen y no se sometan a ser utilizados como herramientas de esta guerra judicial, la persecución y la expulsión.
Es así como en Argentina se ha perseguido y expulsado del Poder Judicial durante el gobierno de Macri, por ejemplo, a quien fuera la Procuradora General durante el gobierno de Cristina Fernández, la doctora Alejandra Gil Carbó, quien tenemos el honor de que sea integrante de nuestra asociación, y a fiscales y a otros fiscales y jueces dignos que no permitieron ser utilizados para tan nefasta e indigna tarea. Esto lo hemos denunciado desde la Jota y los hemos defendido y lo continuaremos haciendo. Por otro lado, desde el MOPASOL, del Movimiento por la Paz de la Argentina, que dirigimos con compañera Paola, venimos denunciando desde hace más de 3 años los discursos de odio y la violencia política de género como parte del lawfare y de la guerra Ve, instalada contra ¿cuántas nuestros llamadas, pueblos. cuántas cercas aquí? ¿Ah? Y Fíjate que silenciamos ahí. Bueno, decía, venimos denunciando desde hace más de 3 años los discursos de odio y la violencia política de género como parte del lawfare y de la guerra instalada contra nuestros pueblos. En Argentina, el Poder Judicial avanzó con el lawfare contra varios militantes políticos, siendo muchos de ellos mujeres, comenzando, como lo mencionaba Paola, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la mayor exponente política de la Argentina, quien comenzó a ser blanco de ataques de discursos violentos mientras era presidenta, preparando el terreno para la persecución judicial que luego sufrió al dejar de ser presidenta cuando tomó el gobierno o se hizo cargo del gobierno el presidente Mauricio Macri en ese momento. Fue tal la violencia ejercida mediáticamente contra ella que en su momento, hace ya un par de años, se tornó física al haber intentado asesinarla, como mencionaba Paola. Días pasados, la semana pasada, para ser más precisa, la Cámara de Casación confirmó en uno de los tantos Chico, para procesos que terminar. se siguieron contra ella, les pedimos por favor, compañeros, que silencien, que se silencien, ¿eh? Los estoy silenciando. Em, La Cámara de Casación decía, confirmó una condena en uno de los tantos procesos que se siguen contra ella, en la que en primera instancia la condenaron a 6 años de prisión y a una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Que obviamente esa es la verdadera pena o la pena más importante que persiguen, la proscripción de por vida. ¿Por qué? Porque vamos hacia esto, hacia un femicidio político. Como todavía esa condena no está firme porque es pasible de ser apelada e ir a la Corte Suprema de Justicia o ir por un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, lo que está intentando hoy el gobierno y los partidos de derecha es aprobar en el Congreso una ley de ficha limpia, se llama, entre comillas, que fue un modelo que se instaló en varios países, entre ellos Brasil, y que se aplicó contra el mismo Lula y los exponentes del PT. Así que si se aprueba esta ley de ficha limpia, directamente se le va a impedir hoy a Cristina ser candidata en las elecciones del año que viene, que hay elecciones de medio término. Por eso nosotras ya hace unos años, cuando empezamos a trabajar este tema, con Paola planteábamos la figura del femicidio político, ¿sí? O sea, no es más allá del femicidio físico que se ejerce sobre muchas mujeres, en este caso no necesariamente es la muerte de la persona, pero sí la muerte política de la mujer. Eso es lo que se intenta. ¿Por qué? Por ser mujer, por animarnos a ir al terreno de lo público y por animarnos a ir a disputar en ese terreno. Otro caso para destacar en Argentina es el caso de la compañera Milagro Sala, una dirigente de la provincia de Jujuy y varias de las compañeras de su agrupación, la Tupac Amaru, víctimas de todo tipo de violencias, habiendo sido su agrupación y ellas mismas demonizadas. Hoy Milagro Sala sigue detenida, está con prisión domiciliaria, lleva ya muchísimos años porque fue el primer caso del gobierno Macri en ser detenida. Eh, También, como mencionábamos, el caso de la doctora Gil Carbó, que ella en ese momento como procuradora general ocupaba un cargo fundamental para la implementación del lawfare en el gobierno macrista. Por lo tanto, apuntaron contra ella y sus hijas
los ataques y amenazas de la llamada mesa judicial, en complicidad con los operadores mediáticos, hasta lograr su renuncia y que dejara el cargo a un procurador interino, que paradójicamente aún continúa en el cargo. Sí, ese mismo procurador interino está en el cargo desde el gobierno de Macri y que obviamente ha permitido todas las operaciones del offer que se observaron. A modo de mencionar algunos de los casos más relevantes, vamos a mencionar el caso de Brasil, el caso de la presidenta Dilma Rousseff, que fue destituida por un golpe legislativo. El presidente Lula, como ustedes saben, encarcelado, lo que permitió que Bolsonaro fuera presidente. En ese momento también el caso de Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidenta cuando Lula estaba proscripto. Y a partir de ese momento de ser candidata a vicepresidenta, fue víctima de una violencia política de género feroz, no solo contra ella, sino también contra su pequeña hija, que en ese momento tenía 6 años de edad. Le decían cualquier barbaridad, amenazas súper violentas de hombres, obviamente violentos y machistas. También es más que pertinente recordar a nuestra querida Mariel Franco y abrazar su memoria y su lucha. En Bolivia, como recordamos, hubo un golpe de Estado clásico, de los más clásicos, con militares y policías que se encarnizaron contra la huipala y las polleras. Las torturaron, las metieron presas, las obligaron al exilio. Fue un golpe al indígena, a la huipala, a la pollera, para quedarse con el litio en ese momento. Nos preocupa en demasía la situación tan delicada que hoy también está viviendo Bolivia y esperamos que no llegue a esos extremos. En el Ecuador, nuestras lideresas están en el exilio o fueron presas políticas o están con pulseras de seguridad en sus tobillos en una enorme soledad. La magnitud del lawfare implementado en ese país nos debe ocupar expresar atención, ya que la guerra contra el correísmo, justificada con el relato de la batalla anticorrupción, tiene varias características propias que la transforman en un lawfare recargado. Persecución política por la vía judicial, por la vía administrativa, quiebra económica de la implicada y de sus familiares, proscripción o inhabilitación del partido político e incluso reforma de la Constitución para facilitar la persecución política contra el correísmo y todos sus líderes. El objetivo de eliminar al adversario político es de tal grado que obligó a pedir asilo a México a varios de los funcionarios y funcionarias considerados aliados a Correa. Recordamos hoy el caso más grave, es el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba asilado en la embajada mexicana y de ahí fue ilegalmente apresado, por eso decimos secuestrado, violando la inviolabilidad justamente de la embajada mexicana. Hoy se encuentra detenido, preso en pésimas condiciones de salud y estamos sumamente preocupadas por su estado de salud, así que hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, compañeras y compañeros, a estar pendientes de la situación del compañero Glass. En el caso de Ecuador le llamaban, y a las mujeres, a las lideresas les llamaban las viudas de Correa, y así usaron todo tipo de descalificaciones y estereotipos de género para atacarlas. Solo a modo de mención podemos, para mencionar las compañías más conocidas, recordemos el caso de Gabriela Rivadeneira, que hoy sigue viviendo en México, Soledad Buendía, la compañera Paola Pavón, gobernadora de Pichincha, Sofía Espín, y varias de todas las compañeras que han sido atacadas y víctimas del lawfare en el Ecuador. Estos son algunos de los casos que queríamos mencionar, podemos mencionar varios otros, pero que ilustran lo que fue el lawfare como modo de ataque, como modo de guerra contra nuestros pueblos. Por eso siempre mencionamos y siempre recalcamos que no es un mecanismo más, que no es no son casos aislados, son casos que tienen una coordinación a modo continental y que es una guerra, y siempre hablamos de guerra contra nuestro continente. Por eso no denostamos del término lawfare, que es un término acuñado militarmente y de creación militar en los Estados Unidos, porque efectivamente es un modo de guerra contra nuestros pueblos de nuestra América. Ya nosotras con Paola en el año
2021, en una presentación que hicimos acá en Argentina, en un foro sobre el offer, en el 2021 que estábamos en gobierno de Alberto Fernández, escribíamos, escribíamos con Paola, y cito esta parte. En Argentina, esa guerra, hablando de la guerra contra el continente, no es tan explícita, pero logró endeudarnos y poner en serio riesgo de existencia el proyecto feminista de un Estado social de derecho, de un Estado feminista y social de derecho, inspirado por la ética del cuidado de las personas, pero sobre todo de la tierra. El lawfare tiene un costo altísimo para nuestros feminismos. Quizá no tengamos dimensión aún de su capacidad de destrucción. Eso lo dijimos hace 3 años. Y efectivamente así fue. Se dejaron crecer y fortalecer los discursos de odio, y hoy el fascismo gobierna nuestro querido y maltratado país. Y el imperialismo ataca y sigue atacando a los pueblos de nuestra América, y en especial al pueblo de Cuba y de Venezuela con el bloqueo, y en el caso y las medidas coercitivas unilaterales sobre las que nos hemos explayado con los compañeros de la BJ en una actividad hace poquito. Y en el caso de Venezuela en lo particular, utilizando otros métodos injerencistas para intentar desestabilizar al gobierno, así como se utilizan métodos y discursos fascistas para atacar a militantes y dirigentes, como las compañeras que fueron asesinadas los días posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas, de las que fuimos observadoras. Seguramente la compañera Gisela se va a explayar sobre el caso de Venezuela, pero nos parecía importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque es la continuación de la doctrina Monroe, es una guerra contra los pueblos de nuestra América. Es por ello que fundamos ya el año pasado, en noviembre del año pasado, fundamos en la Argentina el Frente Antifascista de la Argentina, pocos días antes de que Milei ganara en segunda vuelta las elecciones. Y hoy nos encontramos integrando también, aparte de este frente, la Internacional Antifascista, en cuyo lanzamiento hemos podido participar en el mes de septiembre en Caracas. Consideramos que ese es el camino para resistir al fascismo y avanzar en pos de la emancipación de nuestros pueblos. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por escucharnos, y estamos a disposición después para una ronda de segundos comentarios o de preguntas que quisieran hacernos. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por compartir tus reflexiones y la visión sobre histórico. Primero sobre el lawfare y la guerra jurídica, su origen histórico, y luego cómo ha sido implementada en América Latina, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil. De verdad, nos quedamos con muchísimas de tus reflexiones. Para retomar un poco, para aquellas compañeras y compañeros que se han ido conectando, ya Paola Gallo nos dio su intervención, Andrea Blausic también acaba de terminarla, y ahora le vamos a dar la palabra a la abogada Gisela Jiménez, quien es penalista, criminóloga, feminista y defensora de los derechos de las mujeres y de las niñas. Es fundadora y directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Juristas y directiva del Centro de Formación para la Paz. Experta en Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos. También es conferencista nacional e internacional y fue parlamentaria nacional y latinoamericana por Venezuela. Ha sido corredactora de muchas leyes orgánicas, entre ellas la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gisela, tienes la palabra. Puta, yo pensaba que era a las 8. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Permítanme saludar y agradecer este encuentro que forma parte de toda esta lucha que debemos librar todas y todos contra el fascismo del siglo XXI y continuar, por supuesto, defendiendo los principios de la democracia, la igualdad, la libertad y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Quiero muy especialmente saludar, que veo conectada a nuestra querida presidenta de la Asociación Americana de Juristas, la doctora Vanessa Ramos. Mis saludos, nuestro respeto, como siempre,
y además agradecer pues la presencia de las panelistas que me acompañan el día de hoy y de nuestra moderadora. Expresarles desde acá nuestra visión feminista, jurídica y política sobre el neofascismo, que apunta contra las mujeres revolucionarias y feministas, que por supuesto somos mujeres que aspiramos a una transformación política, económica, social y cultural, y crear entonces un nuevo modelo incluyente, paritario, igualitario y liberador. Es por estas razones que estamos aquí hoy reunidas y reunidos contra el fascismo, pero no solamente contra el fascismo, también estamos reunidas por la paz, también estamos reunidas por los derechos humanos, por la justicia y por el Estado de Derecho. Creo que hoy es importante hacer algunas reflexiones y en este sentido yo quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos que me gustaría que compartiéramos relacionados con el feminismo y el fascismo de nuevo cuño, que viene con ideas renovadas, pero claro, conserva también algunas ideas viejas, pero andan en la búsqueda de una nueva estética del poder. Observamos, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, como una candidata, Kamala Harris, se presenta en lo que algunas feministas hemos dado en llamar la feminización del fascismo, que no es más que la instrumentalización de la figura y la imagen de una mujer, agregando además el de tener una característica de ser afrodescendiente, identificando entonces las simbologías que son luchas históricas de la humanidad, haciendo uso y usufructo de esas banderas de lucha de los movimientos sociales, feministas y afro del mundo, y confundiendo a la gente, pero además logrando ellos los consensos por medio del engaño. Creo que es bueno destacar que además compartimos desde la Asociación Venezolana de Juristas, lo dicho por las compañeras Paola y la compañera Andrea, sobre los lofer y cómo se vienen aplicando en América Latina y especialmente en Argentina. Por el caso ya mencionado de Cristina Fernández, el caso de la lideresa Milagro Sala, de Nelida Rojas y otras compañeras del Jujuy que han sido sometidas a este tipo de uso judicial para lograr entonces someterlas como lideresas que son. Es importante además recordar, como ya también creo que lo hacía Paola, el hecho de cómo han utilizado las figuras de las mujeres para que sean presidentas, pero utilizando los métodos anticonstitucionales, los métodos insurreccionales, como el caso de Bolivia y Perú, y luego el ejercicio del poder ejercido por ellas ha sido muy represivo y altamente violatorio de los derechos humanos de ambos pueblos. En el caso de Venezuela, esta guerra no convencional, esta guerra de quinta generación, cognitiva, híbrida, todos estos nombres que sabemos se le aplican, pero que en particular en Venezuela se reduce a un objetivo que es precisamente desestabilizar el gobierno, derrocar al presidente Nicolás Maduro e impedir el avance de la revolución bolivariana. Hay una arista de esta guerra no convencional y de ese plan fascista que se evidencia después del 28 de julio del presente año, luego que se celebraron las elecciones presidenciales, que en menos de 24 horas escaló la violencia a 434 agresiones contra las infraestructuras públicas y privadas. Además, dejó 131 personas lesionadas, 27 personas fallecidas. La gran mayoría de estas personas fallecidas son funcionarios policiales y entre ellas, además, el fallecimiento, la muerte, la vilmente asesinada de dos lideresas venezolanas, una en el estado Bolívar y la otra en el estado Aragua, Mayauri Silva y la compañera Cirila Isabel Gil. Creo que es muy importante destacar de estas lideresas que eran activistas y eran militantes comunitarias en sus territorios que cumplían labores asistenciales y organizativas
y eran mujeres muy comprometidas con su propia comunidad. Esta violencia fascista tuvo como foco civil a las mujeres lideresas de base. Desde la campaña electoral, desde que se inició la campaña electoral, todas las redes sociales eran utilizadas para denigrar los aspectos físicos, estéticos de nuestras mujeres y buscaban de alguna manera golpear su autoestima, golpear además la psiquis y además de eso doblegarlas también políticamente. Muchas de ellas en sus casas, en sus territorios, fueron amenazadas, asediadas, violentadas, acosadas y por supuesto con la violación de sus derechos políticos, negando entonces la participación de ellas al protagonismo que tienen nuestras mujeres en todos los ámbitos. Además, es conocido que las mujeres venezolanas son una vanguardia política y un gran apoyo ejecutor en la distribución de alimentos por medio de los CLAP, así como las demás políticas de asistencia social que se desarrollan en las comunidades. Con estas acciones fascistas se busca limitar esos derechos políticos de las mujeres, quienes han asumido un rol protagónico y avanzan en la construcción de una sociedad de iguales y de un Estado no colonial. Por medio de esta violencia fascista y misógina, ellos aspiran que por medio del terror y el miedo, las mujeres abandonen los espacios políticos y se aíslen en la esfera privada, desconociendo la voluntad democrática del pueblo mujer. Esta violencia fascista está directamente dirigida desde el norte global, Estados Unidos como punta de lanza, pero también acompañado en complicidad por la Unión Europea y otros países satélites. Y, por supuesto, el apoyo de cipayos internos de la oposición apátrida que tiene este país. Vale la pena, entonces, hacer un paréntesis para recordar las razones por las que la activista María Corina Machado está inhabilitada políticamente por 15 años. Siendo diputada de la Asamblea Nacional, en el año 2015, asumió el cargo como embajadora alterna de la República de Panamá para asistir e intervenir en el Consejo Permanente de la OEA y solicitar la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, es decir, pedir una intervención militar contra nuestro país. En Venezuela, sin embargo, se siguen impulsando un criminal bloqueo económico, financiero y comercial, como ya lo señalaba la compañera Andrea, con más de 930 medidas coercitivas unilaterales y promueven, como en esta ocasión también, golpes de Estado y magnicidio. Este criminal bloqueo vulnera los derechos humanos de toda la población, impidiéndole al Estado adquirir bienes y servicios, comercializar el petróleo, bloqueando nuestras cuentas bancarias en el exterior, sancionando a los países, a las empresas y a las personas que establezcan relaciones económicas y comerciales con Venezuela. Y por supuesto, todo esto trajo una consecuencia que fue una caída del Producto Interno Bruto de 100-1 sobre los ingresos petroleros, con una espiral inflacionaria, un ataque a la moneda, y que además todo esto afectó grandemente la calidad de vida de todas y todos los venezolanos. Esta agresión imperialista generó un fenómeno migratorio nunca antes conocido en nuestro país y fue usado por estos fascistas en su campaña electoral como un arma política electoral para engañar a la familia, señalando que los hijos e hijas que están fuera del país no podían regresar de nuevo a Venezuela si ganaba Maduro. La movilidad es un derecho humano y no se le niega a nadie en este país. Pero en el caso venezolano fue inducido y provocó una dolorosa ruptura familiar. Estas acciones fueron usadas para estimular entonces el odio, la rabia, el resentimiento, el malestar generado por el bloqueo con todos los efectos negativos, además de la ruptura familiar por las migraciones, que no se originaron por razones políticas, se originaron por razones estrictamente económicas, como las que ya conocemos.
Entonces, con esto se estimuló mucho odio, mucha rabia y mucha desesperanza por medio de las redes sociales. Sin embargo, bueno, a pesar de todo este panorama que acabo de describir, desde hace 2 años, nuestro país viene superando dificultades y se ha iniciado un proceso de recuperación económica y social en medio de todo un entorno adverso, gracias, por supuesto, a la resistencia activa y heroica del pueblo venezolano y a las políticas económicas y sociales que se vienen desarrollando. Hay un resurgimiento del fascismo en el mundo y Venezuela no escapa de esta situación. El fascismo es una visión supremacista de quienes se creen superiores y actúan impulsados por razones discriminatorias y violentas contra aquellos que consideran inferiores y deben ser eliminados. Y en esto ¿Tú quieres recordamos una neta? entonces el genocidio que se comete Dame contra el la que pueblo tengo una palestino, reunión por Zoom y no puedo hablar mucho. específicamente contra sus mujeres, contra sus niños y niñas. El fascismo es racista, es clasista, es misógino, es homofóbico y es fanático. Es un movimiento político totalitario. El fascismo del siglo XX tiene unas características diferentes que se agregan ahora en el siglo XXI. El fascismo del siglo XX, por ejemplo, se planteaba un Estado fuerte. El fascismo del siglo XXI se plantea la entrega del poder y la soberanía a las grandes corporaciones transnacionales del mundo. Hoy cuentan además con el uso de las redes sociales para el control y dominio de las mentes humanas. Frente a esta situación, urge la necesidad de actuar con contención y prevención. Es crucial, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la aprobación de una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. En la Asociación Venezolana de Juristas reconocemos que en nuestro país en las últimas 2 décadas se han aprobado instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como objetivo garantizar y promover el derecho de las mujeres contra la discriminación y la violencia, contra la misoginia, especialmente para las mujeres en estado de vulnerabilidad. Esta ley también busca impulsar los cambios de los patrones socioculturales que sostienen las relaciones de poder que son desiguales contra las mujeres y favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, paritaria, protagónica y libre de violencia. En la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 65, se tipifica y se sanciona la violencia política contra las mujeres, que viene a ser un hecho punible que acarrea una pena de 6 a 5 años de prisión. Igualmente, en Venezuela se cuenta en estos últimos años con la ley contra la discriminación racial y la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, y la recién aprobada ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Se demuestra con estas leyes que ya se viene trabajando contra el fascismo y todas sus expresiones. El proyecto de ley antifascismo, por ejemplo, en el artículo 4, define lo que es el fascismo y nos dice que es una postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia con ser diversidad. El Congreso
Mundial del Fascismo, realizado en Caracas el 10 y 11 de septiembre del presente año, nos hizo un llamado a la unión y a la organización de todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del país y del mundo para enfrentar, combatir y erradicar el fascismo por medio de la creación de un frente internacional antifascista, anticolonialista y antiimperialista para que este frente lidere las batallas contra el fascismo y se pueda avanzar en la construcción de la paz. Las mujeres estamos llamadas a participar en la promoción y defensa de la paz para fortalecer la cohesión social y fomentar las relaciones basadas en el respeto, el reconocimiento y la comprensión mutua. El liderazgo de las mujeres y su participación en las iniciativas de paz juegan un papel muy importante en la prevención y resolución de los conflictos. En Venezuela, la participación activa de las mujeres en la promoción y consolidación de la paz es indispensable. Somos un país que ha enfrentado numerosos desafíos. Hoy enfrentamos al fascismo, al neofascismo y otras expresiones similares que resurgen en nuestra región latinoamericana y ya tenemos ejemplos de eso. La contribución de las mujeres ayuda a aliviar las tensiones, pero también nos ayuda a reconstruir el tejido social y a generar esperanza. Como conclusiones, tengo 3 puntos que creo importante compartir con ustedes. Primero, que es necesario promover una cultura de paz y la tolerancia, integrando siempre una perspectiva feminista y paritaria. Esta cultura debe priorizar los intereses de las mujeres en la protección y defensa de la vida y de la integridad de los pueblos. Así podemos construir sociedades más justas y equitativas donde todas las personas, independientemente de su género, su raza, su clase social, sus creencias o su orientación sexual, puedan vivir con dignidad, respeto y reconocimiento. Segundo, establecer también nuevas formas de relacionamiento y de construcción del modelo patriarcal para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Es esencial establecer nuevas formas de relacionamiento en el ejercicio del poder. El ejercicio del poder debe cambiar y ser ejercido de manera compartida por hombres y mujeres. Cambiar el modelo hegemónico patriarcal que basándose en las diferencias entre hombres y mujeres imponen las desigualdades y perpetúan la discriminación. En tercer lugar, la dominación patriarcal se sostiene con la fuerza y la violencia, imponiendo una cultura de opresión. Además, a las mujeres se nos ha impuesto un modelo de feminidad diseñado para mantener la dominación. Debemos desmantelar esas estructuras opresivas y reemplazarlas por un modelo que respete la diversidad y reconozca nuestras experiencias femeninas para avanzar hacia una sociedad equitativa y pacífica. Finalmente, quiero manifestar en nombre de la Asociación Venezolana de Juristas que nuestro compromiso es por la defensa activa de la paz, la democracia, los derechos humanos, la justicia, por la recuperación económica y la paz social de nuestra patria. Muchas gracias, queridos hermanos y queridas hermanas, por esta oportunidad de poder transmitir pues algunas ideas sobre estos temas que hoy nos tienen bastante preocupados y que debemos atender con urgencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela, por Gracias. tu intervención. Agradecida por también esta evolución sobre el lawfare y cómo ha venido evolucionando en Venezuela y cómo tiene un impacto en nuestra vida diaria, y las propuestas que nos dejas para la reflexión. Ahora bien, habiendo concluido con las panelistas que teníamos contempladas para el día de hoy, había estado vigilante ante el chat para ver si tenían algunas preguntas, pero no las veo allí. No sé si le parezca a los panelistas si abrimos un espacio para la intervención de las compañeras y compañeros que están conectados para hacer preguntas o reflexiones.
Si quisieran, pudieran levantar la manito que nos facilita Zoom para ir organizando las intervenciones. O si preferirían también dejar sus comentarios por el chat, también son bienvenidos. Entonces, adelante. Veo a Enrique Titolato pidiendo la palabra. Enrique, por favor, prende tu micrófono. Buenas, Gracias. buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar con vosotros. Nosotros somos de Brasil, de la red de Lofer Nunca Más. Es una organización que hemos empezado hace 3 años y no quiero andar mucho adelante, pero me ha gustado mucho que habéis la comprensión clara de que el lawfare es una guerra y que estamos en una guerra que sigue, en un ataque en todos los países, en una guerra se juega en todas las frentes. La frente de resistencia, la frente de ataque, la frente de corto y medio plazo. Y la cuestión del feminismo y de las mujeres es una de las frentes del ataque, de desmoralización de la lucha de las organizaciones populares y principalmente de la izquierda. Entonces, aquí estamos nosotros y tenemos una página web, lawfarenuncamás.org, que después escribo, y queremos estar junto con vosotros en toda esta pelea, esta lucha, porque es muy grande, muy difícil, y como lo dice Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, es el cóndor sigue volando. Es la nueva operación Cóndor que se está en pleno ejercicio en toda Latinoamérica, incluso en algunos países ya de Europa. En Francia ya han tenido suceso, en Portugal, ahora al inicio del año, han conseguido lo que no hacía en las elecciones, lo hicieron, tramité una denuncia falsa de un fiscal y hay algunas iniciativas también en el sudeste asiático. Por esto, lo que quería es agradecer por la oportunidad y reafirmar una vez más que aquí estamos con un portuñol un poco difícil, pero que estamos juntos y a disposición para lo que sea. Porque si no, me ha dicho un amigo de México que los que no son víctimas del lawfare, hasta el momento, pues lo serán en el futuro muy pronto. Entonces tenemos que estar peleando porque esta gente no duerme. Se ve aquí en Brasil los acuerdos que están haciendo con el Departamento de Estado americano. Ahí están entrenando fiscales, están entrenando jueces, policías, otros agentes de control del Estado. Y ya están aquí. No necesitan más entrar con los tanques, con los fusiles en la frontera. Pues ya están dentro. Y eso se lo ve muy claro, lo que ha pasado con Cristina, con Evo, con Correa, con Dilma y tantos otros ahí, ¿no? Con Lugo, con Zelaya. Esto está, solo lo ve lo que no quiere. Mucho gusto, muchas gracias, un abrazo a todos y fuerza que estamos juntos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por estas palabras y por el espíritu de solidaridad que nos acompaña en este momento aquí. Veo a Nubia que estaba pidiendo la palabra, pero creo que perdió la conexión. La dejé de ver. Mientras tanto, veo a Gabriela Rematón escribiendo: proponemos desde los comités de mujeres trabajadoras ser más activas en los territorios, en las empresas, para tener presencia a través
de módulos de aprendizaje para desplazar el patriarcado y el fascismo. Que esa actual representación estamos a la expectativa para ser más activos. Gracias, Gabriela, por este comentario y sin lugar a dudas, siempre la organización será la respuesta ante el fascismo y ante la agresión. Tengo aquí a Marieta y a Yanitza. Marieta, tienes la palabra. Feliz noche, un placer, un gusto saludarlas a todas en nombre de la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela y también en nombre de Intersaber. Por allí está conectada nuestra compañera Luisa, directora de Intersaber, Centro de Pensamiento. Celebrar primeramente este espacio sumamente importante. Todo lo que se dijo, aquí tengo unas notas bastante interesantes, sobre todo lo que comentaba Andrea sobre la manera en la que actualmente operan con el tema del lawfare, del fascismo, que es a través de las ONGs que son financiadas. Es importante mencionarlo y se hace importante mencionarlo porque ya antes hemos participado en conversatorios sobre este tema, sobre el tema del fascismo, el neofascismo, pero muy poco se menciona este punto de las ONG. Muy curioso, sobre todo en estos tiempos en donde son tiempos electorales, tiempos en donde ellos promueven o se promueven como dando una ayuda, y muy importante que las mujeres en los territorios también lo puedan tener presente, se disfrazan, por así decirlo, de ese corderito que te va a ayudar, pero resulta, pasa y acontece que están financiando realmente a personas o partidos políticos de oposición, y así es cuando comienzan a hacer su jugada y bueno, todo siempre el dinero de por medio y esos intereses de por medio. Muy interesante lo que comentaba también Gisela, sumamente importante ese refrescamiento. Gisela, agradecerte eso que nos recuerdas de la diputada María, ex diputada que está ahorita escondida, todo lo que esta mujer, el daño que nos ha hecho, María Corina Machado, hay que mencionarla así. No dejar de pensar o de tener presente que esa compañera pide a gritos una intervención para nuestro país y que se presta como instrumento y que la venden en el exterior como esa figura, utilizando la figura de la mujer empoderada, la mujer guerrera, ay, mira, la luchadora, la que es cuatriboleada, como dicen aquí en Venezuela, la que sí de verdad las tiene puestas, porque han dicho cantidad de adjetivos calificativos para esta compañera que realmente no es así, porque a mí, por ejemplo, no me representa. Yo estoy segura de que a ninguna de las mujeres del gran polo patriótico, de las mujeres de izquierda, esta compañera no nos representa, pero absolutamente para nada. Y bueno, agradecer de verdad este espacio, aplaudirlo, quisiéramos que se repita nuevamente, invitarlas también a ustedes al próximo encuentro que vamos a tener el 28, que Gisela ya también se los estará comentando. Tiene una participación allí importante nuestra compañera Gisela en ese seminario. Y bueno, nada, muchísimas gracias por este derecho de palabras y a las compañeras Paola y Andrea, un abrazo muy fuerte desde aquí. Muchas gracias, Marieta, por tus palabras y reflexiones. Eh, veo, tenía Julieta, pero creo que se cayó. Nancy Guzmán, atiendo la palabra. Nancy, prende tu micrófono, por favor. Buenas noches, muy buenas noches. Saludo desde Amazonas, Venezuela. ¿Están oyéndome? Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces desde Amazonas, Venezuela, del colectivo de mujeres, de la Vicepresidencia de Mujeres del PSUV y de mujeres afrodescendientes, afroindígenas, queremos transmitir a palabras de agradecimiento a las compañeras conferencistas, a Gisela, a la compañera Gallo y a la compañera Andrea, quienes nos han dado este conversatorio de hoy. Esto nos ha permitido ver una vez más, reafirmar de que no es acciones específicas, no son acciones puntuales, que es una estrategia universal que aplican a todas las mujeres que tienen militancia y que tienen propuestas diferentes
de acción de vida para crear hacerla a la humanidad más humana, como decía Liz Primera. Entonces, cuando hay colectivos de mujeres lideresas reunidas para hacer un accionar de vida colectivo diferente en su ambiente y en su contexto, entonces ellos contextualizan las estrategias de destrucción y de agresión a las mujeres. Ahora bien, esto también permite demostrar una vez más de que son una empresa como cualquier empresa del capitalismo, en la cual invierten desde diferentes frentes, diferentes ámbitos, hacen inversiones con el fin de tener ganancias que les permitan multiplicar su poder, su dominio en los sistemas de producción y en las fuentes de materia prima. Cargamos los países que estamos en el sur global. Y en el sur global, las mujeres tenemos roles tradicionales de liderazgo y de gestión familiar, comunal, territorial, nacional y de pueblo. Por eso es la acción direccionada al sur global contra nosotras las mujeres. Muchas gracias, hermanas, unidas todas, cada una en su territorio, en una gran realidad de lucha antipatriarcal, antifascismo, que es de todas. Buenas noches y mucho amor, amor de mujer afroindígena, desde Amazonas, Venezuela. Muchas gracias, Nancy, por esas hermosas palabras, el cariño que siempre nos hacen llegar desde el Amazonas. Si no tengo más nadie solicitando la palabra, no sé si las compañeras ponentes quisieran hacer. Veo a Juliana antes de darla. Juliana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Red de Artistas Intelectuales en Defensa de la Humanidad de Argentina, a Paola y a Andrea. En particular, agradecer la exposición de Gisela y preguntarle, porque creo que Gisela Jiménez, hacia el final de su exposición, mencionó una ley, si no entendí mal, una ley, luego un artículo que pormenorizadamente creo que explicaba la figura y proponía algo. Preguntarle exactamente si ella pudiera repetir cuáles fueron esas dos normas que planteó, o normas o leyes, o se me fue en este momento. Eso por un lado. Y por el otro lado, tal cual lo decía el propio Enrique Lofer, es algo que se desata, ¿no es cierto?, y asola a todas nuestras fuerzas nacionales y populares, hombres y mujeres, pero claro que en relación a las mujeres adquiere comportamientos distintos y hay una demolición distinta al principio, ¿no es cierto?, una demolición diferente para plantear, sobre todo creo que hay una cosa central, además del cuestionamiento a las mujeres, además de la descripción acerca de cómo se visten, cuál es el estilo, etcétera, etcétera, de las mujeres dirigentes femeninas, hay un ataque muy enfocado a demoler la capacidad de conducir de las mujeres. Eso se ve claramente en las críticas y en las campañas, ¿no es cierto?, de demolición, que luego logran que se pueda aplicar el lawfare porque ya esa persona o esa dirigente ha sido absolutamente descalificada en su propia sociedad. Con respecto, tengo que pensar un poco en esto que ustedes están planteando, que la verdad que no lo había pensado. Sí pensé que en Argentina, el gobierno argentino tiene hoy día una cantidad importante de mujeres en sus sitios de poder, que francamente son el antimodelo de lo que nosotros estamos proponiendo. Ahora, no hace más que confirmar lo que muchas dijimos en todas estas décadas de militancia. En estas décadas de militancia feminista, cuando nos fuimos corriendo del esencialismo, las mujeres planteamos que no teníamos superioridad moral en relación a los varones, o no reclamábamos la igualdad o la equidad por superioridad moral, aunque por ahí teníamos, digamos, por adiestramiento en la división sexual del trabajo, nosotros teníamos algunas capacidades que por ahí podían ser interesantes en
lo que hace la organización social, pero superioridad moral no. Entonces, a mí me parece que el final de la exposición de Gisela, y también lo que planteaba, creo que la compañera Nancy, tengo un poco desordenada la pantalla que se me mueve y se me mueven las caras, y disculpen que no las conozco. Me parece interesante decir que lo que hace la diferencia en relación a nosotras es cuando nosotras abrazamos los ideales del feminismo, de la consideración de la perspectiva de género y de todo lo que venimos trabajando acerca de el paradigma que llevamos adelante vinculado a la igualdad, a la emancipación, a la no opresión, etcétera, y esto lo extendemos al conjunto social. ¿No es cierto? Entonces yo, para cortar, hacerla más cortita porque estoy muy larga, preguntarle a Gisela, a la doctora Jiménez, por favor, eso último, y muy interesante me parece lo que ella ha planteado, y también Nancy de algún modo, y no sé las otras compañeras, en relación a que nuestra lucha al respecto tiene, además de ser antifascista, tiene que seguir haciendo y nombrándose antipatriarcal, porque esto está en la base del propio fascismo, el patriarcado y la brutalidad del ejercicio de la fuerza. Entonces, me parece importante que ellas hayan continuado nombrándolo, porque si no, a lo mejor nosotras, digamos, trabajando el concepto de fascismo, de neofascismo, podemos olvidar la relación directa que tiene con el patriarcado, y si no lo nombramos parecería que no va, que ha dejado de existir, y al contrario, ¿no es cierto? Se ha agravado la situación. Gracias. Así es, muchas gracias, Juliana. Voy a darle la palabra a Ok. Gisela para que la aborde. Ok, bueno, mis saludos a la compañera. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hablamos de que en Venezuela no nos sorprende todo esto del fascismo. Ya durante las últimas 2 décadas se han venido trabajando algunos instrumentos jurídicos precisamente para atacar algunas expresiones del fascismo. Tenemos que está la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que fue aprobada en el año 2007, y tenemos también la ley contra la discriminación racial y la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Y hay una nueva ley aprobada, que es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Esto porque muchas organizaciones no gubernamentales se convierten en verdaderos partidos políticos que además reciben financiamiento extranjero de la UCI, de la NET y de todos estos organismos estadounidenses, precisamente para hacer una penetración política en nuestros países cuando hay situaciones, por supuesto, que amenazan lo que ellos representan. Por eso está en este conjunto de instrumentos jurídicos que nos sirven como contención contra el fascismo en estos momentos. Pero además, ahora, actualmente, la Asamblea Nacional también está discutiendo la ley antifascismo, neofascismo y expresiones similares. Tenemos ese otro instrumento jurídico que yo creo que también va a ser de mucho valor para nosotros y para nosotros. Muchas gracias, Gisela, por la aclaratoria. Eh, no tengo más nadie solicitando el derecho de palabra. No sé si las compañeras quieran darnos un último mensaje para cerrar el foro. Sí, un saludo. Sí, abonando lo que planteaba Marieta y Gisela, el tema de las ONGs, ¿no? En Venezuela, por las características propias del proceso bolivariano, hay un rol más desembosado, más claro de las ONGs que trabajan políticamente, financiadas por el imperialismo. En el caso de nuestros países, a veces juegan un rol más peligroso en el sentido de que se presta más a confusión, defienden temas que son nuestros, tienen un tinte progresista, hacen una defensa de los derechos humanos,
tenemos ONGs feministas que defienden los derechos de las mujeres, las ambientalistas, pero al momento, por ejemplo, hay organizaciones que son defensoras de los derechos humanos y bastante desde un tono bastante progresista, pero al momento de hablar de Venezuela, entonces ya cambia el tono y empiezan con, bueno, en Venezuela no hay democracia, en Venezuela se violan los derechos humanos, etcétera. Digo, ONGs argentinas, por ejemplo. Y recuerdo una ponencia muy clara, muy clarificante de Ramón Grosfogel, que es un académico muy interesante, que estuvo en un seminario que se hizo previo ahí en Caracas, previo a las elecciones en el que estuvimos, que él tiene toda una investigación y tiene algunos trabajos publicados sobre este tema. Y decía, ustedes van a ver organizaciones feministas o pseudo-feministas porque defienden los derechos de la mujer, etcétera, y que inclusive van a plantear muchas cosas en las que podemos coincidir, pero lo que tienen que fijarse es si en algún momento hablan sobre antiimperialismo, antifascismo, anticolonialismo. Si no hablan sobre nada de eso, muy posiblemente tengan financiamiento de los Estados Unidos, aunque lo critican. Porque no importa, van a financiar a todo ese tipo de organizaciones porque en algún momento las van a necesitar. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, critiquen a Venezuela. Pero lo que tienen que mirar es eso, es en qué lugar se paran cuando hablan de imperialismo, cuando hablan de colonialismo. Me parece que es algo bastante clarificador para tener en cuenta. Juliana y otras compañeras argentinas entenderán qué tipo de ONGs podemos tener acá a las que nos referimos también sobre esto. Paola, por paso saludamos y nos Sí. despedimos. No, agradecer, siempre estar juntos, estar juntas, compartir reflexiones, preocupaciones, escucharnos. Es muy importante, ¿no? Para hacer más fuerte nuestras luchas, para no estar solos ni solas y, y para poder trabajar en esto de una creatividad necesaria hoy para pensar nuestras formas de antifascismo, ¿no? Sobre todo porque estamos muy preocupadas por la banalización del mal que estamos viviendo, la subestimación del fascismo. Nos preocupa muchísimo porque además ese error ya fue cometido. Ese error ya fue cometido en el siglo XX y las consecuencias las sufrimos hasta el día de hoy de esa subestimación. Creo que hay un mensaje que nosotros siempre estamos llevando y es, hay una cosa, solo una cosa que hay que creerle al fascismo y es su capacidad de destrucción. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, les contamos que la semana pasada ahí hubo un lanzamiento de una fundación, justamente hablando de fundaciones de apoyo tipo think tank del Partido de la Libertad Avanza, el Partido de Gobierno, y se autoanunciaron también como brazo armado de la Libertad Avanza. Y hay varios compañeros, compañeras que lo han tomado medio a la ligera, diciendo, bueno, lo tiran para ver cómo cae, como globo de ensayo. Pero estas cosas no se pueden tomar a la ligera, sobre todo tratándose de un partido de gobierno. O sea, si hay una agrupación que se autoanuncia o autodenomina como brazo armado del partido de gobierno, y empecemos a tomarlo en serio, porque la historia está llena de trágicos ejemplos de lo que pasó en eso. Entonces, la violencia que ejerzan o la violencia discursiva que ejercen ese tipo de exponentes que de por sí son súper machistas y ejercen violencia de género, violencia política de género todo el tiempo. La violencia que ejerzan ya no es incitación a la violencia, es violencia de per se, porque estamos hablando de organización de gobierno, que si es un brazo armado, estamos hablando de paramilitarismo, ¿no? Y también lo hemos vivido en su momento en nuestro país, previo a la dictadura, con los grupos de la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista, que así comenzaron. Pero ha sido un gran gusto estar con ustedes, compañeras, compañeros. Los abrazamos, les mandamos un fuerte abrazo de acá a Buenos Aires. Gisela, querida, un saludo. Hola. Elena. No, solo quería agregar que bueno,
nos encontramos en estos días en el marco de conmemoración del Día por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y creo que es propicio realizar espacios como este, abrirnos a espacios como este, como dice Paola, para escucharnos, para hacer reflexiones que nos permitan crear mayor conciencia sobre lo que significa la violencia contra las mujeres y específicamente la violencia política contra las mujeres, como el caso, por supuesto, de las hermanas Mirabal, mejor conocidas como las mariposas, quienes pues son un ejemplo para nosotras y que además por ese hecho histórico que ellas representaron, dejaron una huella indeleble que nosotras tenemos que seguir trabajando por ese derecho a la libertad, a la emancipación, a la liberación verdadera de la mujer y sobre todo poder ganar los espacios públicos con la dignidad que nos merecemos. Yo creo que abrir un espacio como este en una fecha cercana al 25 de noviembre enaltece nuestro esfuerzo por reunirnos y por seguir luchando hacia el futuro, por lograr cada vez mejores espacios para nosotras. Así que bueno, un gran abrazo para todas. Yo desde aquí también las quiero mucho y bueno, agradecer a todas las personas que se conectaron por haber estado participando activamente en esta oportunidad, en este encuentro. Gracias. Gisela, ¿puedo decirte algo? Mira cómo estaremos en Argentina, que Argentina fue el único país que votó en contra de la resolución de Naciones Unidas en la semana que pasó. Ni siquiera se abstuvo, fue el único país que votó en contra. Así estamos por acá. Así. Bueno, se nos quedó congelada la moderadora, Lorena. Congeló. Me parece que se nos quedó Bueno, congelada. Bueno, gracias a todos saludos, por estar. Juliana. Gracias. Un fuerte abrazo y bueno, ojalá podamos hacer otra actividad como esta dentro de un tiempito, si les parece. ¿Eh? Espero que sí. Bueno.